¿Y si la única persona capaz de salvar al hijo de un millonario no fuera un médico de renombre mundial, sino una simple ama de llaves en la que nadie creía? En los fríos pasillos de la finca Caldwell, el pequeño Eason había perdido algo más que su capacidad de caminar. Había perdido la esperanza. Tratamientos costosos, un dolor interminable y la sombra de la muerte de su madre lo habían destrozado. Pero entonces llegó Grace, una mujer sin título ni fortuna, solo con un corazón lleno de compasión. ¿Qué sucedió después conmocionaría incluso a su poderoso padre, Richard Caldwell? ¿Podrían el amor y la bondad lograr realmente lo que el dinero y la ciencia habían fracasado? Quédense con nosotros hasta el final porque lo que están a punto de presenciar desafiará todo lo que creían saber sobre la curación. Grace Miller solo llevaba 3 días trabajando en la finca Caldwell, pero ya sentía el peso del dolor oprimiendo los pasillos de mármol de la gran mansión. La casa estaba inmaculada, casi estéril, llena de pinturas invaluables en candelabros que brillaban fríamente en lugar de cálidamente. A pesar de toda su riqueza, parecía más un mausoleo que un hogar. Esa tarde, mientras Grace quitaba el polvo del pasillo del piso de arriba, un grito repentino rompió el silencio. No era el sonido de una travesura de jugador. Era un dolor crudo y aterrador. Su corazón dio un vuelco. El grito provenía de detrás de una puerta entreabierta al final del pasillo. Dudó solo un segundo antes de acercarse sigilosamente. «No quiero. Por favor, gritó la voz temblorosa de un niño. Era Eason Quell, de tan solo 8 años, hijo único del rico y poderoso Richard Caldwell. Grace lo había visto fugazmente en la silla de ruedas a principios de semana, un niño frágil con ojos tristes que no se levantaban del suelo. «Eason, si no te esfuerzas más, nunca mejorarás». Una voz aguda e irritada respondió bruscamente. Grace se quedó paralizada. Debía ser la doctora Catherine Hayes, la costosa fisioterapeuta europea que Richard había contratado por $25,000 al mes. Grace empujó la puerta ligeramente. Lo que vio le revolvió el estómago. La doctora Hayes agarraba las delgadas piernas de Eason, obligándolas a adoptar ángulos que ningún niño debería soportar. La cara de Eason estaba roja y empapada en sudor. Sus pequeñas manos arañaban las sábanas. «Quiero a mi mamá», sollozó Eason. «Tu madre se ha ido, Eason», dijo Catherine con frialdad. «Y llorar no la traerá de vuelta. El dolor es normal. Sin dolor, no hay progreso». Grace no pudo aguantar ni un segundo más. Entró en la habitación con voz temblorosa pero firme. «Disculpe, ¿puedo pasar?» La doctora Hayes se giró, con furia en los ojos. «¿Quién es usted, Grace Miller?» «Trabajo en limpieza». «No la llamaron. Váyase inmediatamente». Grace miró a Eason. Sus ojos, muy abiertos, brillaban con lágrimas que pedían ayuda en silencio. Sintió una opresión en el pecho. «Tiene dolor», susurró. «Esto es terapia», espetó Catherine. «No lo entenderías. Limítate a limpiar pisos». Levantó a Eason bruscamente para sentarlo en su silla de ruedas, con movimientos bruscos, casi descuidados. Eason hizo una mueca. «Continuaremos mañana», dijo Catherine con frialdad, y luego miró a Grace con enojo. «Y sí, alguna vez te veo interfiriendo. Hablaré directamente con tu jefe». Grace retrocedió, impotente. Mientras se alejaba, la voz rota de Eason resonó por el pasillo. «Grace, no te vayas. Por favor, Grace». Pero Catherine cerró la puerta de golpe. Esa noche, Grace intentó concentrarse en pulir las copas de cristal del comedor, pero el llanto de Eason la atormentaba. Cuando Richard regresó a casa, alto y sereno con su traje a medida, por fin reunió el coraje para hablar. «Buenas noches, señor Caldwell». Hizo un breve gesto de asentimiento. «Buenas noches. ¿Puedo preguntar algo sobre Eason?» Richard se detuvo a medio paso en la gran escalera, apretando la mandíbula. «¿Qué hay de él?»
Lo vi hoy durante la terapia. Él parecía estar sufriendo terriblemente. Richard bajó la mirada con seriedad. El sufrimiento es parte del proceso. No lo entenderías. Pero ya gritaba bastante, dijo Richard con firmeza, a pocos centímetros de ella. Su voz bajó, pero tenía un tono cortante. Mi hijo sufre de atrofia muscular causada por un trauma psicológico. Vio morir a su madre en un accidente de coche. Desde entonces, no ha caminado. He gastado más de $500,000 intentando ayudarlo. La doctora Hayes es mi última esperanza. Ella sabe lo que hace. Grace tragó saliva. Señor, disculpe, pero ¿y si no es físico? ¿Y si es emocional? Los ojos de Richard se oscurecieron. Eres ama de llaves. Catherine Hayes tiene un doctorado en neurología. ¿Quién crees que entiende más? Puede que no tenga un título, susurró Grace. Pero sé cómo es un niño herido. Yo mismo fui uno después de perder a mi padre. Por un breve instante, la máscara de Richard se quebró. El dolor se reflejó en sus rasgos, pero luego lo silenció. Agradezco tu preocupación, pero no te metas. No le des falsas esperanzas a Isen. Podría destruirlo. Arriba, se oyó un fuerte estruendo, seguido de sollozos. Richard cerró los ojos, exasperado. Todas las noches desde que Laura murió. Es lo mismo. Tira cosas, llora hasta que quiere verme. Lo he intentado. ¿Le has preguntado qué quiere? Preguntó Grace suavemente. Richard suspiró. Quiere. Es su madre y no está. El pecho de Grace le dolía. Dudó un momento y luego susurró. Déjame ver cómo está. Solo por esta vez. Como madre sustituta. Solo por esta noche. Richard la observó, dividido entre el escepticismo y la desesperación. Finalmente, asintió. De acuerdo, pero prométeme que no le harás promesas que no puedas cumplir. Grace subió las escaleras en silencio. La puerta de Isen estaba entreabierta. Echó un vistazo y lo vio acurrucado en la cama, todavía vestido, agarrando la almohada, con las mejillas mojadas por las lágrimas. Hola, dijo suavemente. Isen giró la cabeza sobresaltado. Eres la nueva criada. Sí, Grace. Y tú debes ser Isen. Él asintió débilmente. Ella se sentó junto a la cama. ¿Por qué lloras, cariño? Porque me duele. Las piernas. Negó con la cabeza. Me duele todo. Las piernas, el pecho, el corazón. Extrañar a mamá duele. A Grace se le hizo un nudo en la garganta. Extendió la mano y tocó su mano temblorosa. Extrañar a tu mamá no significa que sea tu culpa, Isen. Se le quebró la voz. Lo es. Ella me iba a recoger del colegio ese día. Si no hubiera tenido clases, ella seguiría viva. Las lágrimas le picaron en los ojos a Grace. Suavemente inclinó su rostro hacia el suyo. Escúchame. La muerte de tu madre fue un accidente, pero tu vida, tu sonrisa, fue el mejor regalo que tuvo. Ella te amaba más que a nada. Isen parpadeó ante su vulnerable búsqueda. ¿De verdad crees que quería que fuera feliz? Sé que sí. Por primera vez, Isen dejó escapar un suspiro tembloroso como si un peso se hubiera movido ligeramente. Grace, ¿crees que volveré a caminar alguna vez? Grace dudó, luego sonrió suavemente. ¿Podemos hacer una pequeña prueba? Te tocaré los pies. Dime si lo sientes. Le rozó el pie a través de la manta. Lo siento, dijo él, sorprendido. Ella le dio un golpecito en el otro. Lo siento también. ¿Ves? Puedes sentir, y sentir es el primer paso para caminar. Un paso a la vez. En ese momento, Richard apareció silenciosamente en la puerta. Su mirada se suavizó al ver a su hijo más tranquilo que en años gracias a las palabras de un desconocido, no a un gasto médico. Pero su voz era cautelosa al hablar. Grace, ¿puedo verte afuera un momento? Lo siguió al pasillo.
No me gusta que le den falsas esperanzas, dijo Richard en voz baja. Lo han decepcionado demasiadas veces. ¿Y si no son falsas?, susurró Grace. ¿Y si lo que necesita no es más dolor, sino a alguien que crea en él? Richard la miró, confundido. En su interior, la voz de Isen gritaba, gracia desesperada. No te irás otra vez, ¿verdad? A Grace se le encogió el corazón. Miró a Richard, luego volvió a la voz del chico. No, cariño, respondió en voz baja. No me voy a ningún lado. La semana siguiente fue insoportable en la finca Caldwell. Sin embargo, Grace continuó con sus turnos de limpieza. Cada vez que oía la voz aguda de Catherine resonando en la habitación de Isen, se le encogía el pecho. El llanto del chico se filtraba por las paredes. Por la noche, no podía dormir. El sonido de su voz la atormentaba. Una mañana, mientras fregaba la barandilla de roble pulido, oyó a Richard hablar con dureza por teléfono. Su tono era tenso, a la defensiva. Cuando colgó, ella preguntó con cuidado, ¿está bien Isen? Richard negó con la cabeza. Está peor. No quiere comer. No me habla. Apretó la mandíbula. Catherine insiste en que es parte del proceso. Grace quiso gritar. ¿Cómo podía la inanición ser progreso? El punto de quiebre llegó 2 noches después. Un estruendo seguido de silencio. Grace dejó caer su trapeador y subió corriendo las escaleras, solo para encontrar a Isen desplomado en su silla de ruedas, pálido y flácido. Grace apenas movió los labios. Richard llegó segundos después, el pánico destrozando su compostura habitual. Lo llevaron de urgencia al Hospital Infantil St. Mary's de Nueva York. En la sala de urgencias estéril, los médicos le administraron líquidos intravenosos. Deshidratación severa, angustia psicológica severa. El doctor Jonathan Reed, el psiquiatra infantil, explicó con gravedad: este niño no sufre de insuficiencia muscular. Su parálisis es emocional. No camina porque su mente sigue atrapada en el trauma de perder a su madre. Richard lo miró atónito. Entonces, ¿por qué Catherine no ha visto que la mirada de la doctora Reed se endureció? Porque lo ha estado tratando como una máquina, no como un niño. Por primera vez en años, la certeza de Richard se quebró. Regresó a casa inquieto, revisando las grabaciones de seguridad que Grace desconocía. Lo que encontró le revolvió el estómago. Catherine llegó temprano, metió algo en el bolso de Grace en la cocina. Más tarde ese mismo día, acusó a Grace de tener medicamentos sospechosos. Richard repitió la grabación 3 veces, con la ira aumentando a cada segundo. Había creído más en Catherine que en Grace. Había despedido a la única persona que alguna vez hizo sonreír a su hijo. La culpa lo devoró por completo. A la mañana siguiente, Richard cruzó el Hudson en coche hasta el distrito de Riverside, un barrio en el que nunca se había atrevido a poner un pie. Las calles se estrecharon hasta convertirse en callejones estrechos con pintura descascarada y niños jugando descalzos. Finalmente, encontró la pequeña casa azul. Grace abrió la puerta, sorprendida al ver a su antiguo jefe de pie. En su porche, con un traje a medida, completamente fuera de lugar. «Señor Caldwell», susurró. Su madre, Margaret Miller, apareció detrás de ella, frágil pero con mirada penetrante. «¿Qué quiere?» Richard inclinó la cabeza. «Vine a disculparme. Cometí un terrible error. Te necesito de vuelta. Isen te necesita de vuelta». Los labios de Grace temblaron. «De vuelta como tu criada». Richard negó con la cabeza rápidamente. «De vuelta como el cuidador de Isen, su ancla. La única persona que lo contactó». Grace se tambaleó, abrumada. «No estoy cualificada». «Estás más cualificada que nadie que haya contratado». Él la interrumpió. «¿Por qué lo amas? Eso es lo que él necesita». Margaret dio un paso adelante lentamente. «Mi hija lloraba todas las noches después de que la dejaras ir. Se preocupaba por ese chico como si fuera suyo.
Richard se volvió hacia ella. Entonces déjame arreglarlo, por favor. Horas después, Grace entró en la habitación de hospital de Isen. Las mejillas hundidas del niño se iluminaron al verla. Grace lloró a gritos, extendiendo sus frágiles brazos. Ella corrió hacia él, arrodillándose junto a su cama. Estoy aquí, cariño. No me voy otra vez. Isen se aferró a sus sollozos, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Richard observaba desde la puerta, conmovido. Cuando Isen estuvo lo suficientemente estable como para volver a casa, Grace comenzó su nuevo enfoque. Se acabaron las sesiones agotadoras, los ladridos. En cambio, convirtió la terapia en un juego. Lo llevó en silla de ruedas al jardín y empezó un baile tonto, balanceándose al ritmo de la música de su teléfono. Vamos, Isen. Enséñame tus movimientos. Él rió tímidamente al principio, luego levantó un poco el pie, zapateándolo al ritmo. Grace jadeó, encantada. ¿Viste eso? Te moviste porque quisiste. Isen abrió mucho los ojos. Lo hice. Sí, cariño. No porque alguien te obligara, sino porque tú lo elegiste. Su risa resonó en el aire. Un sonido que Richard no había oído desde la muerte de Laura. Cada día, Grace inventaba nuevos juegos, balanceando juguetes sobre las rodillas de Isen, retándolo a patearlos, fingiendo que el suelo era un río y sus dedos eran piedras para pisar. Poco a poco, sus piernas empezaron a responder, no por presión, sino por alegría. Richard a menudo se quedaba en la puerta, sin poder apartar la mirada. La paciencia de Grace, su calidez, su amable persistencia, estaba logrando en días lo que Catherine no había logrado en más de un año. Una noche, después de ver a Isen incorporarse solo un segundo antes de desplomarse riendo, Richard apartó a Grace. ¿Cómo lo haces?, susurró. Ella sonrió levemente. Es simple. No le digo que debe. Le digo que puede. Una es una orden. La otra es una elección. El pecho de Richard se encogió con algo que aún no podía identificar. Respeto, admiración, quizás incluso más. Pero las sombras aún se cernían. Catherine no había desaparecido. Llamó a Richard exigiendo reanudar el tratamiento, furiosa porque una criada la había reemplazado. Él se negó. Su voz destilaba veneno. Te arrepentirás de esto. Ese chico nunca volverá a caminar sin mí. Richard colgó, pero la inquietud lo señaló. ¿Y si intentaba algo desesperado? Mientras tanto, Isen prosperaba con gracia. Su apetito regresó. Sus ojos brillaron de nuevo. Y una tarde, mientras Richard observaba en silencio, Isen logró mantenerse de pie agarrando las manos de Grace durante 5 segundos. No fue mucho, pero para Richard, fue un milagro. Su hijo había vuelto a la vida. La finca Caldwell había empezado a cambiar. Donde antes reinaba el silencio, ahora se oían risas. Las risas de Grace y Isen se filtraban por la gran escalera como la luz del sol en una habitación fría. Richard a menudo se detenía frente a la puerta de su hijo solo para escuchar. Cada risa era prueba de que no había perdido a Isen para siempre. Aún así, la sombra de la doctora Catherine Hayes se cernía sobre ella. Empezó con un titular. Millonario reemplaza a reconocida terapeuta por empleada doméstica. El artículo, alimentado por la amargura de Catherine, pintaba a Grace como una manipuladora que había engañado a Richard para conseguir una vida mejor. De la noche a la mañana, los chismes inundaron Internet. Los socios llamaron a Richard, cuestionando su juicio. Una empleada doméstica que trataba la parálisis. Se burlaron. ¿Estás loco? Richard apretaba los puños cada vez, pero se negaba a dejar que la tormenta lo sacudiera. Sin embargo, podía ver la preocupación en los ojos de Grace, en la forma en que contenía la respiración cada vez que aparecía un nuevo titular. La presión aumentó hasta que una mañana, Isen encontró a su padre y a Grace susurrando ansiosamente en la cocina. ¿Por qué estás triste?, preguntó. Richard se arrodilló para mirar a su hijo a los ojos.
Porque hay gente que dice cosas desagradables sobre Grace. Isen frunció el ceño. Pero Grace. Es la razón por la que soy feliz de nuevo. No debería la gente alegrarse de que sus inocentes palabras impactaran a Richard como un rayo. Tal vez el mundo necesitaba ver lo que él y Isen ya habían presenciado esa semana. Richard organizó una entrevista televisada. Grace tembló al pensarlo. No soy un buen orador. Richard, me congelaré. Tergiversarán mis palabras. Richard le tomó las manos con suavidad. Entonces no les des palabras. Dals. La verdad. Nadie puede tergiversar eso. Isen, sentado en su silla de ruedas, intervino. Con orgullo. Se lo demostraré yo mismo. Ahora puedo caminar al menos un poco. Eso es prueba suficiente. La noche de la transmisión. Las luces del estudio estaban cegando las cámaras implacablemente. El periodista preguntó bruscamente. Señora Miller, ¿tiene algún título médico? Grace negó con la cabeza. No, no atiendo a Isen. Me preocupo por él. Hay una diferencia. Los médicos lo veían como un paciente. Yo lo veía como un niño pequeño que perdió a su madre y su alegría. Murmullos recorrieron al público. Entonces Grace tranquilizó su voz. Isen, ¿te gustaría mostrarles? El niño se aferró a los reposabrazos de su silla. Temblando lentamente, se puso de pie. El estudio se quedó en silencio. Un paso, luego otro, luego otro. Al quinto paso, la gente estaba jadeando. Al décimo, estaban de pie aplaudiendo. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Richard. Grace tenía la mano en el corazón. Isen se giró hacia la cámara y dijo en voz baja: Puedo volver a caminar porque Grace me enseñó que el amor es más fuerte que el miedo. Al día siguiente, todos los titulares cambiaron. El amor cura donde la medicina falló. Ama de llaves se convierte en heroína. La familia Caldwell fue celebrada. Grace, aclamada como un ángel. El intento de Catherine de arruinarlos fracasó. Surgieron investigaciones sobre sus prácticas pasadas, que expusieron años de métodos crueles. Las familias presentaron quejas. En cuestión de meses, le revocaron la licencia. Y poco después, enfrentó cargos penales por negligencia médica y difamación. Para Grace, la reivindicación no fue una dulce venganza. Fue alivio. Alivio de que Isen nunca más fuera obligado a pasar por un tormento disfrazado de terapia. Alivio de que Richard finalmente la viera no como una empleada, sino como la mujer que había salvado a su familia. Una noche, después de que Isen se durmiera, Richard se reunió con ella en el jardín. La luz de la luna plateaba su cabello. Grace, dijo, en voz baja, no solo me devolviste a mi hijo. Me devolviste la fe en la vida. No sé cómo agradecerte. Grace bajó la mirada, nerviosa. No tienes que agradecerme. Solo hice lo que cualquier corazón haría. Richard le tomó la mano con voz temblorosa. ¿Y si mi corazón quiere más? ¿Y si te desea a ti? Lo miró atónita, pero era innegable la calidez que había nacido entre ellos. Semanas después, frente a Isen, Margaret y un puñado de amigos cercanos, Richard se arrodilló con una pequeña caja de terciopelo. Grace Miller, ¿te casarías conmigo? Por una vez, Grace se quedó sin palabras. Las lágrimas se derramaron antes de que pudiera susurrar. Sí, exclamó Isen, aplaudiendo. Ahora, Grace es de verdad mi mamá. Grace se arrodilló a su lado, sonriendo entre lágrimas. Tu mamá siempre será Laura, pero yo puedo ser tu mamá de corazón. Isen la abrazó fuerte. Entonces tengo dos mamás, una en el cielo y otra aquí mismo. Desde entonces, la vida floreció. Isen ya no necesitaba su silla de ruedas todos los días. Corría distancias cortas, jugaba a la pelota en el jardín y llenaba los pasillos con su risa.
Grace y Richard fundaron el Instituto de Rehabilitación Humanity, un centro que brindaba atención gratuita y compasiva a niños con traumas. Margaret se convirtió en la querida abuela de docenas de niños. Grace, antes considerada solo una criada, ahora era una pionera de la sanación a través del amor. Años después, Isen, ahora un adolescente, se dirigió al podio del instituto para hablar con padres e hijos. Una vez pensé que mi vida había terminado, dijo con voz fuerte. Pero entonces llegó Grace. No me dijo que luchara con más fuerza. Me dijo que podía intentarlo. Y cuando le creí, volví a vivir. Tú también puedes. Los aplausos atronaron. Pero Grace, observando desde la primera fila, solo vio al niño que una vez encontró roto y llorando, ahora completo y radiante. Richard la rodeó con un brazo. ¿Ves? No solo lo sanaste. Le diste alas. Grace se apoyó en él, con el corazón lleno. Nunca imaginó que su camino la llevaría aquí, de un trapeador en la mano a una familia amorosa y a un legado que lo sobreviviría a todos. Así que, díganme, queridos espectadores, ¿qué opinan del camino de Grace? ¿Demostró que el amor puede sanar donde el dinero y la medicina fallaron? Si esta historia los conmovió, comenten 100 veces abajo y díganos desde qué país la ven. No olviden darle me gusta y compartir este video para que más corazones vuelvan a creer en los milagros.